Un libro, una voz, presenta Grandes Esperanzas. Una novela escrita por Charles Dickens. Narrada con la voz de un servidor, Miguel Ibars. Episodio 9. Capítulo 30. Después de reflexionar acerca de ello al levantarme por la mañana, mientras estaba vistiéndome, decidí expresar a mi tutor mis dudas respecto de Orlick, a quien yo consideraba muy poco apropiado para ocupar un puesto de confianza en casa de Miss Havisham. «Claro que no lo es, Mr. Pip», repuso mi tutor, «porque el hombre que ocupa un puesto de confianza nunca resulta el apropiado». Pareció alegrarse de ver que aquel empleo particular no era ocupado por la persona adecuada para él, y escuchó con satisfacción todo cuanto yo le refería sobre Orlick. «Está bien, Pip», dijo cuando yo hube expuesto mis objeciones. «Voy a despedirlo de inmediato». Algo sobresaltado por tan brusca resolución, le indiqué que, a mi parecer, convendría aplazar un poco el despido, y llegué incluso a insinuar que quizá Orlick se negara a acatar tal decisión. «Eso sí que no», replicó Mr. Jaggers, doblando su pañuelo con gesto de perfecta confianza. «Me gustaría verlo discutir conmigo sobre esta particular». Como teníamos que regresar a la capital en la diligencia del mediodía y yo temía que apareciese Pumblechook, tanto era el miedo que tenía que apenas podía sostener mi taza, dije que deseaba andar un poco, y tras informar que me iría por la carretera de Londres, pedí a Mr. Jaggers que tuviera la amabilidad de indicar al cochero que yo tomaría la diligencia allí donde ésta me alcanzase. Con esta excusa logré escapar del jabalí azul inmediatamente después de mi desayuno, dando entonces un rodeo de un par de kilómetros a campo traviesa para evitar pasar cerca de la casa de Mr. Pumblechook. Volví a entrar en la calle principal un poco más abajo de aquel lugar peligroso y me sentí relativamente tranquilo. Era interesante hallarse de nuevo en la vieja y tranquila población, y resultaba agradable ver que todos lo contemplaban a uno con asombro. 2 o 3 comerciantes incluso salieron precipitadamente de sus respectivas tiendas y se pusieron a andar calle abajo delante de mí para poder volverse, como si hubiesen olvidado algo, y mirarme a la cara, en cuyo caso no sé quién fingía peor, si ellos al aparentar no hacerlo o yo al hacerme el distraído. A pesar de todo, mi posición era distinguida, y no estaba descontento de ella, hasta que el destino quiso que topara con aquel redomado bribón, el aprendiz de Trapp. En un momento dado miré calle abajo y lo vi acercarse, considerando que mostrarme indiferente como si no lo conociese sería lo más adecuado a mi dignidad y probablemente bastaría para calmar sus malos instintos. Avancé con la expresión adecuada en el rostro y me felicitaba ya por mi éxito cuando repentinamente al aprendiz de Trapp empezaron a temblarle las rodillas. Se le erizó el cabello, se le cayó la gorra, se dirigió con paso vacilante al centro de la calle y gritando a la gente «¡Sostenedme! ¡Me da miedo!», simuló ser presa del pánico que provocaba en él mi actitud digna. Al pasar yo por su lado le castañetearon los dientes y se hincó de rodillas, humillándose ante mí. Aquello fue duro de soportar, pero no tuvo consecuencias. Apenas había recorrido otros 200 metros cuando, con terror, perplejidad e indignación, vi acercarse de nuevo al aprendiz de Trapp. Doblaba la esquina de una callejuela. Llevaba la bolsa echada sobre el hombro, brillaba en sus ojos una honrada laboriosidad y en su actitud se adivinaba la resolución de dirigirse a casa de Trapp rápida y alegremente. Al advertir mi presencia se sobresaltó y le dio un ataque tan fuerte como el anterior, pero esta vez su movimiento fue circular, pues comenzó a dar vueltas alrededor de mí, con las rodillas temblorosas y las manos en alto como pidiendo misericordia.
La gente que por allí pasaba se burlaba de él, y yo me sentí en extremo turbado. Aún no había llegado a la oficina de correos cuando volví a ver al aprendiz de Trapp, que doblaba rápidamente otra esquina. Esta vez completamente cambiado. Llevaba puesta la chaqueta imitando mi abrigo y venía pavoneándose por la otra acera en dirección contraria a la mía, seguido por un numeroso grupo de camaradas a quienes no paraba de repetir: «¡No lo conozco!». No hay palabras para expresar el modo en que el aprendiz de Trapp se burló de mí cuando, al pasar por mi lado, se estiró el cuello de la camisa, puso los brazos en jarras y empezó a hacer los más extravagantes movimientos, retorciendo los codos e inclinando el cuerpo, mientras iba repitiendo muy quedo a quienes lo seguían: «¡No lo conozco! ¡No lo conozco! ¡Palabra de honor!». La afrenta que constituía el que inmediatamente después se pusiera a cacarear como una gallina siguiendo mis pasos por el puente no hizo sino aumentar la ignominia con que salí de la ciudad y fui arrojado, valga la expresión, al campo desierto. Pero a menos que hubiera dado muerte al aprendiz de Trapp, no veo en realidad qué podía haber hecho para evitar sus malintencionadas impertinencias, que no tuve más remedio que soportar. Pelearme con él en plena calle hubiera sido tan inútil como denigrante. Por otra parte, se trataba de un chico a quien nadie podía hacer daño, pues parecía un reptil escurridizo e invulnerable que se escapaba por entre las piernas del que pretendía sujetarlo, y al huir hacía muecas de mofa. A pesar de todo, escribí a Mr. Trapp a fin de manifestarle que Mr. Pip se veía obligado a interrumpir todo trato con un señor que, olvidando el debido decoro público, tenía en calidad de empleado a un muchacho que causaba repugnancia a toda persona decente. La diligencia, en la cual venía Mr. Jaggers, me alcanzó y ocupé de nuevo mi asiento en la parte delantera hasta llegar a Londres salvo, pero no sano, porque el corazón me fallaba. Me apresuré a remitir a Joe un bacalao y un barril de ostras en concepto de compensación por no haber ido a su casa, y luego me dirigí a la posada de Bernard. En ella encontré a Herbert dando cuenta de una comida fría. Se alegró mucho de mi regreso. Después de enviar a la taberna al criado en busca de más comida, sentí deseos de conversar a solas con mi compañero aquella misma noche y contarle todo lo que me había ocurrido. Como no era posible ninguna clase de confidencia porque el criado estaba en el recibidor, que podía ser considerado algo así como la antecámara del agujero de la cerradura, lo mandé al teatro. Era tan importuno que con frecuencia, para librarme de él, lo enviaba a la esquina de Hyde Park a ver qué hora era. Cuando hubimos comido y mientras estábamos sentados frente al fuego, dije a Herbert: «Querido Herbert, he de contarte algo, pero ha de quedar entre nosotros». «Querido Handel», repuso él, «agradezco esta prueba de confianza». «Se trata de mí mismo», expliqué, «y de otra persona». Herbert cruzó los pies, inclinó la cabeza, miró fijamente el fuego y al cabo de un rato se volvió hacia mí y me preguntó por qué no proseguía. «Herbert», dije al tiempo que le ponía una mano sobre la rodilla, «estoy enamorado de Estela. La amo apasionadamente». En lugar de extrañarse, contestó como si se tratase de la cosa más natural del mundo. «Perfectamente. ¿Y qué?» «¿Y qué? ¿Eso es todo lo que tienes que decirme?» «Quiero decir, ¿y qué más?», repuso Herbert. «Lo que me anuncias no es nada nuevo para mí, ya lo sabía». «¿Cómo te enteraste?» «Pues por ti mismo». «Yo nunca te hablé de ello». «¿Cómo que no? Jamás me dices, por ejemplo, que te haces cortar el pelo, pero tengo ojos para verlo. Has estado amándola desde que te conozco. Trajiste aquí tu amor en tu maleta. Que nunca me hablaste de ello, si no hacías otra cosa durante todo el día. Cuando me contaste tu historia me diste a entender que ya la adorabas, a pesar de que entonces no eras más que un niño». «Está bien», contesté. Aquello era nuevo para mí, pero no me desagradaba. Siempre la he amado, y ella ha vuelto ahora convertida en una joven muchacha hermosísima y elegante. Ayer la vi, y te aseguro que si antes la amaba, ahora la adoro mucho más todavía». «En ese caso es una verdadera suerte para ti, Handel», dijo Herbert, «que hayas sido escogido para ser su esposo. ¿Y sabes qué piensa Estela respecto a tu amor por ella?» Sacudí la cabeza con expresión de tristeza y exclamé: «Oh, está muy lejos de mí». «Paciencia, querido Handel, aún queda tiempo. ¿No tienes nada más que decir?» «Me avergüenza declararlo», contesté, «y sin embargo no es peor decirlo que pensarlo.
Tú me consideras un chico afortunado y, en efecto, lo soy. Ayer puede decirse que no era más que un aprendiz de herrero. En cambio hoy, ¿qué diré que soy? Y sencillamente que eres un buen chico, respondió Herbert con una sonrisa, dándome unos golpecitos cariñosos en la espalda. Un muchacho excelente con un temperamento formado por una mezcla de impulso irresistible y a la vez de vacilación, osadía, timidez, acción e idealismo. Reflexioné por un instante acerca de si verdaderamente mi carácter era el producto de semejante mezcolanza. En conjunto no acertaba a reconocerme en aquel curioso análisis, pero creí que valía la pena discutirlo. Cuando pregunto qué soy actualmente, proseguí, me refiero a lo que tengo en el pensamiento. Tú afirmas que soy afortunado. Yo sé que no he hecho nada para elevarme y que la fortuna por sí sola me ha hecho ascender a una esfera más alta. Sin embargo, cuando pienso en Estela... ¿Acaso hay algún momento en que no piensas en ella? Preguntó Herbert mirando fijamente el fuego, lo cual me hizo pensar en su bondad y simpatía. En ese caso, querido Herbert, no puedo decirte hasta qué punto me siento inseguro, expuesto constantemente a 100 contingencias distintas. Sin embargo, te aseguro que todas mis esperanzas se fundan en una persona, y no diré en quién, y en el más favorable de los casos, que dudoso y poco satisfactorio resulta no saber más claramente en qué consisten. Al pronunciar estas palabras descargaba mi alma del peso que siempre, más o menos, la había agobiado, pero sobre todo desde el día anterior. ¡Caramba, Handel!, exclamó Herbert con su peculiar tono alegre y optimista. Me parece que la melancolía de un profundo cariño nos hace ver el pelo del caballo regalado a través de un cristal de aumento, y creo que al hacerlo olvidamos una de las mejores cualidades del animal. ¿No me has dicho que tu tutor Mr. Jaggers te manifestó ya desde el principio que tu situación no se basaba únicamente en esperanzas? Y aunque te hubiese dicho lo contrario, ¿puedes creer que Mr. Jaggers sería capaz de mantener relaciones contigo si no estuviese seguro del terreno que pisa? Contesté confesando que aquel era un argumento convincente. «Claro que lo es», repuso Herbert, «y supongo que te sería difícil encontrar otro de más peso. De todos modos, tendrás que esperar el momento que haya elegido tu tutor. Cumplirás los 21 años antes de que te des cuenta y tal vez entonces te dé más detalles. Aún así, cada vez estarás más cerca de la hora en que habrá de ponerte al corriente de todo». «¡Qué optimista eres!», dije yo, agradeciendo profundamente su temperamento animoso y alentador. «He de serlo», contestó, «porque poco más tengo aparte de eso. Confieso, no obstante, que el sentido común que revelan las palabras que acabo de pronunciar no se debe a mí sino a mi padre. La única observación que le oí hacer respecto a tu historia fue esta, que es definitiva. No cabe duda de que ya es cosa hecha, pues de lo contrario Jaggers no intervendría en el asunto. Y ahora, antes de agregar nada respecto a mi padre o al hijo de mi padre, y de devolver confidencia por confidencia, quiero, por un instante, ser para ti verdaderamente desagradable. Más que desagradable, repulsivo». «No lo conseguirás». «Vaya si lo conseguiré», repuso Herbert. «A la 1, a las 2, a las 3. Allá va, querido Handel». Aunque se expresaba con este tono superficial y algo jocoso, hablaba muy en serio. «Desde que nos hemos puesto a charlar aquí junto al fuego, estoy pensando que indudablemente Estela no es una condición de tu herencia, puesto que tu tutor nunca la ha mencionado como tal. Por lo que tú me has dicho veo que Jaggers jamás aludió a ella ni directa ni indirectamente. ¿Has pensado, por ejemplo, en que tu protector puede tener sus intenciones particulares en lo que a tu posible matrimonio se refiere?» «Nunca». «Ahora, Handel, y conste que no siento el sabor agrio de la uva verde, voy a decirte que, puesto que no tienes con esa muchacha la menor obligación, ¿no podrías desinteresarte de ella? Ya te he dicho que lo que iba a exponerte sería desagradable». Volví a un lado la cabeza porque, con la impetuosidad del viento que sopla desde el mar, sentí que inundaba mi corazón un sentimiento parecido al que me había anonadado aquella mañana en que abandoné la herrería, mientras la niebla se levantaba imponente, cuando yo apoyaba una mano en el poste que indicaba el límite del pueblo. Por un momento se produjo un silencio absoluto entre nosotros. Luego Herbert prosiguió. «Sí, querido Handel, pero el hecho de que este amor haya arraigado tan profundamente en el corazón de un muchacho a quien la naturaleza y las circunstancias han hecho tan romántico es un caso muy serio».
Fíjate en la educación que recibió Estela y piensa en Miss Havisham. No olvides lo que ahora es ella. En este momento sí que soy repulsivo y estoy seguro de que me aborreces. Estas circunstancias pueden conducirte a una situación muy triste. Ya lo sé, Herbert, contesté sin mirarlo, pero no puedo remediarlo. ¿Te es imposible olvidarla? Sí, completamente imposible. Está bien, repuso Herbert, levantándose bruscamente como si despertase de un sueño y poniéndose a atizar el fuego, exclamó: «Ahora volveré a ser agradable contigo». Dio una vuelta por la habitación, sacudió las cortinas, puso las sillas en su lugar, colocó en orden los libros y las diversas cosas que había allí dispersas, salió al recibidor, miró dentro del buzón, volvió a entrar en la estancia, cerró la puerta, tomó de nuevo asiento en su silla, junto al fuego, y se abrazó la pierna izquierda con los brazos. Tras reflexionar por unos segundos, prosiguió: «Voy a decirte 2 palabras, Handel, respecto a mi padre y al hijo del mismo. Temo que éste no necesite indicar que la casa de su progenitor no está muy bien administrada». «Siempre hay abundancia de todo, Herbert», contesté para decir algo alentador. «Oh, sí. Y me parece que lo mismo deben decir el basurero y los empleados de la tienda de la esquina. Hablando seriamente, Handel, porque el asunto es muy delicado y sabes tan bien como yo lo que sucede en este caso. Supongo que hubo una época en que mi padre se preocupaba por todo, pero ese tiempo en que no descuidaba nada, si existió, ha pasado hace mucho. Permíteme preguntarte si alguna vez has observado en tu tierra que los hijos de matrimonios no muy dichosos siempre son los que tienen más ganas de casarse». Era esa una pregunta tan asombrosa que contesté con otra. «¿Es cierto lo que dices?» «Lo ignoro», respondió Herbert, «y es precisamente lo que deseaba saber, porque este es indiscutiblemente nuestro caso. Mi pobre hermana Charlotte, que vino al mundo después de mí y falleció a los 14 años, fue un ejemplo notable de lo que estoy diciendo. La pequeña Jane es otro ejemplo, pues desea fervientemente casarse. Ha pasado su corta existencia deleitándose con la contemplación de la felicidad doméstica. El pequeño Alec, que todavía va con delantal, ya ha entrado en tratos con una pequeña persona de Kew, adecuada a su edad, y, en efecto, creo que todos estamos ya comprometidos, excepto el bebé». «¿Así pues, tú también lo estás?», pregunté. «Sí, pero mi amor es un secreto», repuso Herbert. Le di mi palabra de que no lo revelaría a nadie y le rogué que me diera más detalles. Se había expresado tan juiciosamente y había dado tantas muestras de comprender mi debilidad que deseaba enterarme de algo relativo a su entereza. «¿Puedo preguntar cómo se llama?» «Clara», contestó Herbert. «¿Vive en Londres?» «Sí, y quizá convenga hacer constar», dijo Herbert con aire desalentado, «que no sustenta las vanas ideas de mi madre en materia de abolengo. Su padre era proveedor de los buques de pasajeros». «¿Y actualmente qué es?», pregunté. «Un inválido», respondió Herbert. «¿Vive?» «En el primer piso», repuso Herbert. Aquello no era precisamente lo que yo deseaba saber, pues me refería a los medios económicos. «Nunca lo he visto, porque desde que conozco a Clara no ha salido ni una sola vez de su habitación. Sin embargo, he estado oyéndolo continuamente porque arma unas batajolas terribles, con alaridos y fuertes golpes en el suelo que debe de dar con alguna herramienta contundente». Herbert me miró y se echó a reír y recobró su buen humor habitual. «¿No esperas verlo?», dije. «Sí, siempre confío en verlo de un momento a otro, pero nunca lo oigo sin temor de que caiga encima de nosotros por un boquete que más tarde o más temprano abrirá el techo. Ignoro cuánto tiempo resistirán las vigas». Volvió a echarse a reír, pero de inmediato se puso nuevamente triste, y me manifestó que tan pronto como comenzara a tener algún dinero se casaría con la joven en cuestión. Y agregó como proposición axiomática, madre del desaliento: «Porque uno no puede contraer matrimonio mientras se lo piensa». Estábamos contemplando el fuego y yo pensaba lo difícil que resulta a veces realizar ese sueño de fortuna. Así, cavilando, me metí las manos en los bolsillos y encontré en uno de ellos un papel que me llamó la atención. Lo desdoblé y resultó ser el anuncio que había recibido Joe, relativo al famoso actor provinciano aficionado. «¡Válgame Dios!», exclamé. «¡Es para esta noche!». Esto desvió al instante nuestra conversación y nos indujo a ir al teatro.
Por lo tanto, después de haber prometido a mi amigo consolarlo y apoyarlo en aquella empresa amorosa, y después de que él me hubo manifestado que su prometida me conocía de nombre y que iba a presentármela, y una vez selladas nuestras mutuas confidencias con un cordial apretón de manos, apagamos las velas, cubrimos con ceniza el fuego de la chimenea, cerramos la puerta y nos fuimos en busca de Mr. Wopsley y el príncipe Hamlet de Dinamarca. Episodio 31. Al llegar a Dinamarca encontramos a los soberanos de aquel país sentados en cómodos sillones colocados encima de una mesa de cocina, presidiendo su corte. Los acompañaba toda la nobleza danesa, formada por un muchacho que calzaba unas botas que debieron de pertenecer a un gigantesco antepasado, un venerable par del reino de rostro poco aseado que parecía haber ascendido recientemente de la condición humilde a la hidalguía danesa, con un peine en el cabello y medias blancas de seda, todo lo cual le daba un aspecto sumamente afeminado. Mi sesudo conciudadano permanecía aislado y taciturno, con los brazos cruzados, y yo habría preferido que sus rizos y su frente hubiesen sido más verosímiles. A medida que iba desarrollándose la escena se advirtieron diversos y muy curiosos detalles. El difunto monarca de aquel país no sólo parecía haber estado sufriendo un catarro en el momento de su muerte, sino habérselo llevado a la tumba y haberlo arrastrado consigo al mundo de los vivos. El regio fantasma llevaba también un extraño manuscrito enrollado en torno a su cetro, el cual consultaba de vez en cuando, y ello con aire de ansiedad y una tendencia a olvidar el parlamento más bien propios de la vida mortal. Supongo que fue eso lo que provocó que algunos espectadores aconsejaran al espectro que volviese la hoja, recomendación que éste no recibió con mucha satisfacción. Otra cosa que me llamó la atención en aquel espíritu majestático era que, a pesar de que su aspecto era el de alguien que ha estado mucho tiempo ausente y ha recorrido una distancia larguísima, salía manifiestamente de una pared inmediata. Esto dio lugar a que el terror que pretendía inspirar fuese acogido en broma. La reina de Dinamarca, una dama muy rechoncha, aunque según la historia fuese una mujer de bronce, produjo en el público la impresión de estar demasiado cargada de ese metal, pues llevaba la diadema sujeta a la barbilla mediante una ancha banda de hojalata, como si tuviese dolor de muelas, y de la misma materia eran las que ceñían su vasta cintura y cada una de las que rodeaban sus brazos, de modo que todas la llamaban el timbal. El noble muchacho de las botas ancestrales resultaba por demás anómalo, pues se presentaba casi al mismo tiempo como un marino experto, un cómico ambulante, un sepulturero, un clérigo y una persona de la mayor importancia en materia de esgrima cortesana, cuya mirada inteligente y su imparcial discernimiento decidían cuáles iban a ser los golpes más acertados. Esto dio lugar a que, poco a poco, se impacientaran con él, e incluso a que, al descubrirlo en posesión de órdenes sagradas y negándose a llevar a cabo el servicio fúnebre, la indignación general tomase la forma de una lluvia de nueces. Finalmente, Ofelia era presa de una locura musical tan lenta que, cuando con el tiempo llegó a quitarse su chal de muselina, a doblarlo y a ocultarlo, un espectador hosco que había estado enfriando su impaciente nariz contra una barra de hierro en la primera fila del gallinero gruñó: «Ya está el niño en la cama, vámonos a cenar», lo cual, por no decir otra cosa, fue una incongruencia. El cúmulo de todos estos incidentes produjo en mi desventurado conciudadano un efecto bullicioso. Cada vez que aquel indeciso príncipe tenía que hacer una pregunta o expresaba una duda, el público procuraba ayudarlo ofreciéndole respuestas. Por ejemplo, cuando preguntó si no había más nobleza de ánimo en el sufrimiento, alguien gritó «¡Sí!». Otros chillaron «¡No!». Y hubo quienes, inclinados a ambas opiniones, dijeron «¡Échalo a cara o cruz!», lo cual promovió una verdadera polémica. Cuando preguntó por qué individuos como él tenían que arrastrarse entre el cielo y la tierra, lo alentaron con grandes gritos de «¡Oigan! ¡Oigan!». Cuando apareció con una media mal puesta, desorden expresado, conforme al uso, por un pliegue muy bien logrado en la parte posterior y que siempre me ha parecido hecho con plancha, se entabló en el gallinero una discusión acerca de la palidez de la pierna y de si ello se debía al susto que le había dado el fantasma. Al tomar el rollo de notas, muy parecido a una flauta negra que acababan de entregarle en la puerta, le gritaron al unísono que tocase el Riul Britannia.
Cuando recomendó al músico que no destrozase la canción de aquella manera, el hombre hosco exclamó: «¡Y tú tampoco! ¡Eres mucho peor que él!». Y siento tener que decir que en cada una de estas ocasiones Mr. Wopsley era saludado con estruendosas carcajadas. Pero la prueba más dura para él fue en el cementerio, que parecía una selva virgen con una especie de lavadero a un lado y una barrera al otro. Al ver entrar por la barrera a Mr. Wopsley, envuelto en una amplia capa negra, el sepulturero le advirtió amistosamente: «¡Cuidado! Ahí viene el empresario de pompas fúnebres a vigilar tu trabajo». Supongo que nadie ignora que en un país constitucional Mr. Wopsley no podía en modo alguno haber devuelto la calavera después de moralizar acerca de ella, sin limpiarse los dedos en una blanca servilleta que se sacó del pecho. Pero ni siquiera esta inocente e indispensable acción pudo pasar sin el calificativo de camarero a manera de comentario. La llegada del cadáver para su entierro, en un ataúd que más bien era una simple caja negra con la tapadera a medio caer, fue la señal para un regocijo general que aumentó al ser descubierto entre los portadores un individuo conocido del público. El regocijo acompañó a Mr. Wopsley durante su lucha con Laertes, en el borde del escenario y de la tumba, y no cejó en su empeño hasta que hubo arrojado al rey de su mesa cocina y quedó muerto, centímetro a centímetro, empezando por los tobillos y acabando por la cabeza. Mi amigo y yo hicimos unos débiles intentos por aplaudir la actuación de Mr. Wopsley, pero desistimos casi de inmediato. Guardamos, pues, silencio, profundamente emocionados por lo que ocurría, pero riéndonos a mandíbula batiente. Aunque todo resultaba francamente cómico, yo tenía la vaga impresión de que había algo positivamente bello en la alocución de Mr. Wopsley, y no precisamente a consecuencia de antiguos recuerdos, supongo, sino porque era muy lenta, muy lúgubre, muy llena de subidas y bajadas de tono y muy distinta en todos sentidos del modo en que cualquier hombre se expresaría en cualquier circunstancia y cualquiera fuese el asunto. Al terminar la tragedia y después de que lo hubieran llamado a la escena para tributarle una cerrada ovación, dije a Herbert: «Vámonos enseguida, o de lo contrario nos exponemos a topar con él». Bajamos por la escalera a toda prisa, pero no fuimos lo bastante rápidos. En la puerta aguardaba un hombre con cara de judío y unas cejas monstruosamente negras, que nos clavó la mirada al vernos venir y, cuando nos tuvo a su lado, preguntó: «Mr. Pip y su amigo, ¿verdad?». Tuvimos que confesar que se trataba de nosotros. «Mr. Wendelgarber», dijo el hombre. «Quisiera tener el honor». «¿Wendelgarber?», repetí, pero Herbert me susurró al oído: «Probablemente se trate de Wopsley». «Oh», exclamé, «sí. ¿Tenemos que ir con usted?». «Unos pasos, hagan el favor». Cuando estuvimos en un corredor lateral, se volvió y nos preguntó: «¿Qué les ha parecido su aspecto? Lo he vestido yo». Yo no sabía qué decir de su aspecto, salvo que me parecía muy fúnebre y que la adición de un gran sol o estrella danesa colgada a su cuello por una cinta azul le daba la apariencia de estar asegurado en alguna singular compañía contra incendios. Pero respondí que me había parecido muy bien. En la escena de la sepultura lució su capa magníficamente, pero juzgando desde bastidores me pareció que cuando vio el espectro en la habitación de la reina podía haber sacado mejor partido de sus medias. Asentí modestamente, y los tres entramos por una puertecita muy sucia en una especie de caja de embalaje que había detrás. Allí estaba Mr. Wopsley, despojándose de sus atavíos daneses, en un espacio tan reducido que solo manteniendo abierta la puerta o tapa de la caja conseguíamos mirarlo, uno por encima del hombro del otro. «Caballeros», dijo Mr. Wopsley, «estoy orgulloso de verlos. Espero, Mr. Pip, que me perdone usted por haberle hecho llamar. Tuve la dicha de conocerlo en otros tiempos, y el drama siempre ha tenido privilegios que son reconocidos incluso por la gente más noble y acaudalada». Mientras tanto, Mr. Wendelgarber, sudando terriblemente, hacía esfuerzos denodados para desprenderse de su principesca ropa de luto. «Quítese las medias con cuidado, Mr. Wendelgarber», dijo su propietario, «o va a destrozarlas, y con ellas destrozará también 35 chelines. Nunca se obsequió a Shakespeare con un par como este. Estése quieto en su silla y déjeme hacer a mí». Dicho esto, se arrodilló y se puso a despellejar a su víctima, quien, al salir la primera media, habría caído de espaldas incluso con silla y todo si hubiese habido espacio suficiente para que alguien pudiera caer.
Hasta entonces yo no me había atrevido a hablar de la representación, pero en aquel momento Mr. Waldengarver nos contempló satisfecho y dijo: «Caballeros, ¿qué les ha parecido la representación?» Herbert exclamó detrás de mí, dándome al mismo tiempo en el codo: «¡Magnífico!». Yo repetí: «¡Magnífico!». «¿Qué les pareció mi interpretación del personaje?», preguntó Mr. Waldengarver con un tono poco menos que protector. Herbert contestó por encima de mi hombro y volviendo a darme con el codo: «Sólida y precisa». «Eso es», dije, y descaradamente, como si me hubiese ocurrido a mí y debiera insistir sobre el particular, añadí: «Sólida y precisa». «Me alegro de merecer su aprobación, caballeros», dijo Mr. Waldengarver con aire de dignidad, a pesar de estar todo el rato apoyado contra la pared y agarrado al asiento de la silla. «Pero le diré una cosa, Mr. Waldengarver», intervino el hombre arrodillado, «relativa a algo que desmerece su trabajo. Óigalo bien. Poco me importa que haya alguien que no sea de mi parecer. Se lo diré igual. Su interpretación de Hamlet desmerece cuando deja usted sus piernas de perfil. El último Hamlet que vestí cometía la misma equivocación en el ensayo hasta que lo convencí de ponerse una gran oblea encarnada en cada espinilla, y entonces, en el ensayo, que fue el último, me ubiqué frente al escenario, en el fondo del patio, y cada vez que él se ponía de perfil, yo le gritaba: «¡No veo las obleas!». Y por la noche su representación fue maravillosa. Mr. Waldengarver me miró y sonrió como diciendo: «Es un fiel servidor, no hago caso de sus tonterías». Y después dijo en voz alta: «Mi concepto es un poco clásico y demasiado profundo para esta gente, pero ya se irán educando». «No hay duda de que se irán educando», exclamamos a coro Herbert y yo. «¿No se han fijado ustedes, caballeros», prosiguió Waldengarver, «que en el gallinero había un individuo que pretendía burlarse de la representación?» Respondimos servilmente que, en efecto, nos parecía haber observado un hombre en actitud de burla. «Seguramente», añadí, «debía de estar borracho». «Oh, no, querido señor», dijo Mr. Wopsley, «no estaba borracho. Ya cuidaría de evitarlo quien le paga, no le permitiría emborracharse». «¿Conoce usted a quién le paga?», pregunté yo. Wopsley cerró los ojos y volvió a abrirlos muy lenta y aparatosamente. «Deben de haberlo observado ustedes», dijo, «un asno ignorante y vocínglero, con voz de carraca y expresión de ruindad, que tenía a su cargo, no quiero decir que lo representase, el rol, si se me permite emplear una expresión francesa, de Claudio, rey de Dinamarca. Este es quien paga, señores. Así está la profesión». Sin saber claramente si habría sentido más pena por Mr. Wopsley en el caso de verlo desesperado que la que sentía ahora, aproveché una ocasión en que se volvió de espaldas para que le pusieran los tirantes, lo cual nos obligó a salir de la caja. Para preguntar a Herbert si le parecía bien que lo invitásemos a cenar, mi amigo contestó afirmativamente, de modo que invité a Mr. Wopsley, quien vino a la posada de Bernard con nosotros, embozado hasta los ojos. Hicimos en su honor todo lo que pudimos, y él se quedó hasta las 12 de la noche, pasando revista a sus éxitos y trazando sus planes. He olvidado cuáles eran estos en detalle, pero recuerdo que, en resumen, empezaría por resucitar el drama y acabaría aplastándolo, por cuanto a su muerte lo dejaría completamente huérfano y sin esperanza. Después de todo aquello, me fui a acostar tristemente, y con igual tristeza soñé que mis grandes esperanzas se habían disipado y que tenía que casarme con la Clara de Herbert o representar el papel de Hamlet con el espectro de Miss Havisham ante 20.000 personas sin saber 20 palabras de la obra. Capítulo 32. Un día, mientras me hallaba ocupado con mis libros y con Mr. Pocket, recibí por correo una carta cuyo mero aspecto me sobresaltó, porque, aunque nunca había visto la letra con que estaba escrita, adiviné de quién era. No llevaba ninguna de las expresiones de rigor como «querido Mr. Pip» o «querido Pip» o «querido señor» o «querido nada», sino que decía así: «Parto hacia Londres pasado mañana en la diligencia del mediodía. Creo que quedó convenido que iría usted a esperarme. Por lo menos Miss Havisham lo cree así, y yo escribo por esta razón. Ella le manda sus saludos. Su afectísima Estela». De haber habido tiempo suficiente, me habría hecho confeccionar varios trajes para la ocasión,
Pero como no fue así, tuve que contentarme con los que tenía. Perdí instantáneamente el apetito y no estuve tranquilo hasta que llegó el día. No es que su llegada me trajese lo uno o lo otro, porque entonces estuve peor que nunca y empecé a rondar por la estación de las diligencias de Wood Street en Cheapside antes de que el carruaje hubiese salido del Jabalí Azul. A pesar de saber esto perfectamente, no podía sentirme tranquilo si perdía de vista el despacho por más de 5 minutos. Y en esta situación de desconcierto había pasado la primera media hora de las 4 que tenía que aguardar cuando encontré a Mr. Wemmick. «Hola, Mr. Pip», dijo. «¿Cómo está usted? Nunca hubiera imaginado que lo vería por aquí». Le expliqué que estaba esperando a alguien que tenía que llegar en la diligencia y le pregunté por el castillo y el anciano. «Los dos están muy bien, gracias», respondió Wemmick. «Sobre todo el anciano. Pronto cumplirá 82 años. Me gustaría disparar 82 cañonazos si no supiese que el vecindario pondría el grito en el cielo y el cañón no lo resistiría. Pero esta no es conversación propia de Londres. ¿A dónde cree usted que voy?» «¿A la oficina?», aventuré, porque parecía ir en esa dirección. «Cerca de allí. Voy a Newgate. Tenemos un caso de robo a unos banqueros y he de echar un vistazo al lugar del suceso. Ahora tengo que hacer algunas preguntas a nuestro cliente». «¿Es su cliente el que cometió el robo?», pregunté. «No, por Dios», repuso Wemmick con tono categórico, «pero se lo acusa del hecho. Lo mismo podría ocurrirnos a usted o a mí. Cualquiera de los dos podríamos ser acusados de ello». «Solo que ninguno de los dos lo es», observé. «Ya», dijo Wemmick, tocándome el pecho con el índice. «Qué listo es usted, Mr. Pip. ¿Quiere dar un paseo por Newgate? ¿Tiene tiempo?» Me quedaba tanto tiempo que la proposición me resultó un alivio, a pesar de su incompatibilidad con mi deseo de no perder de vista la estación de la diligencia. Murmurando que iba a averiguar si disponía de tiempo para acompañarlo, entré en la estación y me aseguré por el empleado, con la mayor exactitud y precisión y poniendo a prueba su paciencia, de la hora en que podía confiarse que llegara la diligencia, lo cual tanto él como yo sabíamos ya perfectamente. Luego me reuní de nuevo con Mr. Wemmick y, aparentando que miraba el reloj y que me extrañaba la información recibida, acepté su ofrecimiento. Pocos minutos después llegamos a Newgate y, cruzando la portería, donde había unos grilletes colgados en las paredes entre los reglamentos de la cárcel, pasamos al interior de esta. En aquella época las cárceles estaban muy abandonadas y el periodo de extrema reacción contra los errores públicos, que siempre es su castigo más perdurable y severo, aún estaba lejos. Los malhechores no estaban mejor alojados y alimentados que los soldados, y no hablemos de los pobres, y raramente prendían fuego a sus cárceles con la justificada intención de mejorar el sabor del rancho. Era hora de visita cuando Wemmick me condujo allí. Un cantinero iba de un lado a otro vendiendo cerveza, y los presos estaban conversando con sus amigos. Era una escena sórdida, repulsiva, tumultuosa y deprimente. Se me ocurrió que Wemmick paseaba entre los presos como un jardinero podría haber paseado entre sus plantas. Lo primero que me hizo pensar esto fue el ver cómo descubría un retoño que había surgido durante la noche y le decía: «¡Caramba, capitán Tom! ¿Usted aquí?» Y luego: «¿No es Black Bill el que está detrás de la cisterna? No esperaba verle a usted estos 2 últimos meses. ¿Cómo se encuentra?» Al detenerse ante las rejas para oír a los que hablaban ansiosamente en voz baja, siempre a solas, Wemmick no dejaba de contemplarles como si estuviese tomando nota del progreso que habían hecho desde que los viera por última vez en la sala del tribunal. Era muy popular y comprendí que se encargaba de la parte familiar de los asuntos de Mr. Jaggers. Aunque tenía algo de la majestad peculiar de éste, no le era permitido propasarse en lo tocante a la intimidad. El reconocimiento sucesivo de cada uno de sus clientes se manifestaba con un movimiento de cabeza y en el gesto de echarse hacia atrás el sombrero con ambas manos y luego cerrar su boca de buzón y meterse las manos en los bolsillos. En 1 o 2 casos surgieron dificultades en el cobro de los honorarios, y entonces Mr. Wemmick, ante la insuficiente cantidad que le ofrecían, decía: «Es inútil, amigo. Yo no soy más que un subordinado. Si no puede reunir su dinero, valdrá más que se dirija al principal. En la profesión sobran los principales, ¿sabe usted? Y lo que para uno no es bastante puede ser suficiente para otro. Esto es lo que le recomiendo, hablando como subordinado. No se esfuerce en vano. ¿Para qué? Vamos, ¿a quién le toca?» Así nos paseamos por el invernáculo de Mr. Wemmick hasta que éste se volvió hacia mí y dijo:
Fíjese en el hombre a quien voy a dar la mano. Lo habría hecho incluso sin esta advertencia, porque aún no había dado la mano a nadie. Casi en ese mismo instante, un hombre erguido y majestuoso, a quien me parece estar viendo todavía mientras escribo, con un viejo frac de color verde oliva, una palidez especial difundida por la rubicundez de su rostro y, en sus ojos, una mirada que persistía en ser vaga aun cuando él procuraba fijarla, se acercó a un ángulo de la reja y, poniéndose la mano al sombrero, tan mugriento que parecía una capa de gelatina, nos saludó militarmente, medio en serio, medio en broma. —¡A la orden, coronel! —le saludó Wemmick. —¿Cómo está usted? —Muy bien, Mr. Wemmick. —Se hizo todo lo que se pudo, pero la prueba fue abrumadora, coronel. —Sí, fue abrumadora, señor, pero a mí no me importa. —No, dijo fríamente Wemmick. —A usted no le importa. Luego, volviéndose hacia mí, añadió: —Ese hombre ha servido a su majestad en la infantería de línea y compró su licencia. —¿De veras? —dije. El hombre me miró, se pasó la mano por los labios y se echó a reír. —Creo que saldré de esto el lunes, señor —dijo dirigiéndose a Wemmick. —Quizá —respondió mi amigo—, pero no es seguro. —Celebro haber tenido ocasión de despedirme, Mr. Wemmick —dijo el hombre al tiempo que le tendía la mano entre los barrotes. —Gracias —respondió Wemmick estrechándosela—. Lo mismo le digo, coronel. —Si lo que llevaba encima cuando me prendieron hubiese sido legítimo, Mr. Wemmick —dijo aquel hombre sin acabar de soltarle la mano—, le habría pedido el favor de que se llevase otro anillo en reconocimiento de sus atenciones. —Se agradece la intención. Por cierto, usted es aficionado a la cría de palomas, ¿verdad? Me han dicho que cría usted una hermosa raza de palomos volteadores. ¿Podría encargar a algún amigo suyo que me trajese una pareja de ellos si no los necesita por ahora? —Será usted complacido, señor. —Muy bien. Se ocupará de ello. Buenas tardes, coronel. Volvieron a estrecharse la mano y, mientras nos alejábamos, Wemmick me dijo: —Un monedero falso de los más hábiles. Hoy se ha hecho pública la sentencia y seguramente será ejecutado el lunes. Sea como fuere, hasta cierto punto un par de palomas son transportables. Miró alrededor al salir del patio, como si estudiase qué otra maceta estaría mejor en su lugar. Al abandonar la cárcel me di cuenta de que la gran importancia de mi tutor no era menos apreciada por los carceleros que por aquellos a quienes custodiaban. —Bien, Mr. Wemmick —dijo el carcelero, que nos hizo aguardar ante las dos puertas claveteadas y enrejadas, cerrando cuidadosamente una antes de abrir la otra. —¿Cómo va a considerar Mr. Jaggers el asesinato de Waterside? ¿Lo considerará un homicidio o qué? —¿Por qué no se lo pregunta usted? —No es cosa tan fácil —exclamó el carcelero. —Fíjese usted cómo es esta gente, Mr. Pip —observó Wemmick, volviéndose hacia mí y alargando su boca de buzón—. No tienen reparos en preguntarme a mí, que soy el subordinado, pero nunca le hacen preguntas a mi principal. —¿Este joven caballero es uno de los aprendices o pasantes de su despacho? —inquirió el carcelero, correspondiendo con una sonrisa al humor de Wemmick. —¿Otra vez? —exclamó Mr. Wemmick. —¿No se lo dije? Y suponiendo que el señor Pip sea uno de ellos, ¿qué? —Pues que entonces sabrá cómo las gasta Mr. Jaggers —contestó el carcelero. —Vamos —dijo Wemmick dando una palmadita al carcelero—, ya sabe usted que cuando tiene que habérselas con mi principal se queda más mudo que sus llaves. Venga, ábranos usted, viejo zorro, o de lo contrario haré que le ponga una querella por detención ilegal. El carcelero se echó a reír, nos dio los buenos días y siguió riendo y mirándonos por la rejilla mientras descendíamos por los escalones que conducían a la calle. —Mire usted, Mr. Pip —dijo Wemmick, hablándome al oído con gravedad mientras me tomaba del brazo—, no creo que Mr. Jaggers pueda hacer nada mejor que mantenerse de este modo en las alturas. Siempre está por lo alto. Su continuo aislamiento forma parte de sus poderosas facultades. Este coronel no se habría atrevido a despedirse de él, así como este carcelero no se habría atrevido a preguntarle cuáles eran sus intenciones con respecto a un caso. Luego, entre su altura y ellos, desliza a su subordinado, ¿comprende usted? Y así los tiene en su poder, en cuerpo y alma. Quedé muy impresionado, y no por primera vez por la sutileza de mi tutor. A decir verdad, deseaba cordialmente, tampoco por primera vez, haber tenido otro tutor de más modestas cualidades. Me separé de Mr. Wemmick en la oficina de Little Britain, junto a lo cual,
como de costumbre, estaban esperando algunos aspirantes a la atención de Mr. Jaggers, y volví a situarme cerca de la estación de diligencias con unas 3 horas de anticipación. Consumí todo ese tiempo pensando en cuán extraño era que yo tuviese que verme en aquel ambiente de cárcel y crimen, que de niño, en nuestros pantanos, una tarde de invierno lo hubiera hallado por primera vez, que tuviese que reaparecer en 2 ocasiones destacándose como una mancha que se había borrado en parte, sin desaparecer por completo. Que de esta nueva manera impregnase mi fortuna y mi encumbramiento hasta la joven y hermosa Estela, orgullosa y refinada, viniendo hacia mí, y pensaba con horror en el contraste que ofrecían la cárcel y ella. Habría preferido que Wemmick no me hubiese encontrado o que yo no hubiera accedido a ir con él, para que, precisamente aquel día, la influencia de Newgate no impregnase mi ropa y mi aliento. Mientras paseaba procuré sacudirme de los zapatos y la ropa el polvo de la cárcel, y hasta expulsar su aire de mis pulmones. Tan contaminado me sentía al recordar a quien estaba esperando que al fin llegó el coche y yo aún no me había librado del sucio recuerdo del invernáculo de Mr. Wemmick, cuando vi a Estela asomada a la ventanilla y saludándome con la mano. ¿Qué era aquella sombra sin nombre que una vez más había pasado en ese instante? Capítulo 33. Con su ropa de viaje adornada con pieles, Estela lucía más delicadamente atractiva e incitante de lo que yo hubiera podido imaginar, y creí ver en este cambio la influencia de Miss Havisham. Estuvimos en el patio de la parada de las diligencias mientras ella me indicaba cuál era su equipaje, y una vez que hube recogido todo recordé, pues en aquellos momentos había olvidado todo lo que no fuese ella, que no sabía nada respecto a cuál era su lugar de destino. «Voy a Richmond», me dijo. «Según se nos ha indicado, hay 2 Richmond, uno en Surrey y otro en Yorkshire. El mío es el Richmond de Surrey. La distancia es de 15 kilómetros. He de disponer de un coche cualquiera y usted me acompañará. Aquí está mi bolsa, y usted pagará de ella mis gastos. Oh, debe usted hacerlo así. No tenemos más remedio que seguir las instrucciones. No podemos obrar a nuestro capricho». Mientras me miraba al darme la bolsa, tuve la esperanza de que sus palabras no ocultasen una segunda intención. Las pronunció con desdén, pero no con desagrado. «El carruaje tardará en llegar, Estela. ¿Quiere que esperemos aquí?» «Sí, quiero descansar un poco y tomar el té. Entre tanto, usted cuidará de mí». Me cogió del brazo como si se viese obligada a hacerlo y yo llamé a un camarero, que había estado contemplando la diligencia como si nunca hubiese visto una en su vida, para que nos condujese a un saloncito privado. El hombre sacó una servilleta, como si fuese una clave mágica sin la cual no podía orientarse, y nos llevó a una pocilga oscura adornada con un espejo de disminución, cosa completamente superflua dado lo reducido de la estancia. Había allí una salsera con anchoas y unos zuecos de no sé quién. Al manifestar yo que no nos gustaba aquel lugar, nos condujo a otra sala donde había una mesa para 30 y en el hogar una hoja de cartapacio a medio quemar bajo un montón de ceniza. Después de mirar aquel fuego apagado y sacudir la cabeza, recibió mi encargo, y al ver que solo consistía en un té para la señorita, se retiró muy decepcionado. Comprendía y comprendo muy bien que el aire de aquella sala, con su fuerte combinación de olor de cuadra y de sopa varias veces recalentada, podía haber hecho pensar que el negocio de coches no marchaba bien y que el emprendedor propietario estaba guisando los caballos para servirlos a sus clientes en el almuerzo. No obstante, aquella habitación representaba el mundo entero para mí, pues Estela estaba en ella. Pensé que en ese lugar podría ser dichoso con mi amada toda la vida. Obsérvese que entonces yo no era feliz allí, y lo sabía muy bien. «¿Y qué hará usted en Richmond?», pregunté a Estela. «Voy a vivir derrochando», respondió, «en casa de una señora que puede, o dice que puede, presentarme a la buena sociedad». «Supongo que estará usted contenta de la novedad y de verse admirada». «En efecto», contestó con tanta desenvoltura que le dije, «habla usted de sí misma como si lo hiciese de otra persona». «¿Cómo sabe usted de qué manera hablo de los demás?» «Vamos, vamos», replicó con una deliciosa sonrisa. «No pretenderá darme lecciones, ¿verdad? Déjeme hablar a mi modo. ¿Cómo le va con Mr. Pocket?» «Vivo allí agradablemente. Por lo menos me pareció que estaba perdiendo una buena oportunidad». «¿Por lo menos qué?» «Tan agradablemente como puedo vivir estando lejos de usted». «No sea tonto», contestó Estela con calma. «¿Por qué dice esas simplezas? Tengo entendido que su amigo Matthew es superior al resto de la familia». «Muy superior. No es enemigo de nadie.
No añada usted más que de sí mismo, me interrumpió, porque detesto a esa clase de hombres. Pero ¿es cierto, como he oído decir, que es desinteresado y está por encima de rencores y envidias mezquinas? Tengo todos los motivos para afirmar que así es. Pues no los tiene para afirmarlo del resto de la familia, dijo mirándome con una expresión a la vez seria y burlona, porque asedian a Miss Havisham con toda clase de chismes e insinuaciones contra usted. Debe usted saber que lo vigilan, interpretan malignamente cuanto hace, escriben cartas en las que lo difaman, anónimas a veces, y se ha convertido, en suma, en el tormento y la ocupación de sus vidas. No puede figurarse lo mucho que lo odia esa gente. Creo que no me causan perjuicio alguno, contesté. Estela se echó a reír, lo cual hizo que me sintiese muy turbado. Cuando cesó de reír, y no lo había hecho forzadamente sino de muy buena gana, dije con el tono de timidez que usaba con ella: «Supongo que si me perjudicaran no le divertiría tanto». «No, puede estar seguro de que no me río porque fracasan», dijo. «Oh, esta gente que rodea a Miss Havisham, ¿cuánto sufre?». Se echó de nuevo a reír, y aun cuando me había explicado el porqué de su risa, esta me resultaba muy extraña. No podía dudar de que fuese sincera, pero aún así me parecía excesiva en aquella ocasión. Pensé que debía de haber algo más que yo ignoraba. Estela adivinó mi pensamiento y me explicó. «No es fácil, ni siquiera para usted, comprender la satisfacción que me causa ver contrariadas a esas personas, ni lo que llega a divertirme el que se pongan en evidencia, porque usted no ha sido criado en aquella extraña casa desde que era un niño, y yo sí. No ha tenido que crecer constantemente alerta por las intrigas dirigidas contra usted, que se hallaba cohibido e indefenso, bajo la máscara de la simpatía, la compasión y todo lo que halaga. Y yo sí. Usted no ha ido abriendo poco a poco sus ojos infantiles a la realidad de aquella impostora que especula sobre sus reservas de tranquilidad de espíritu para cuando despierta por la noche. Yo sí». Estela ya no reía. Ni aquellos eran recuerdos sin importancia. Por nada del mundo habría querido ser yo la causa de la mirada que centelleaba en sus ojos. «Dos cosas puedo decirle», prosiguió. «Primero, que a pesar de lo que afirma el proverbio acerca de que la gota de agua llega a horadar la piedra, puede estar tranquilo de que esta gente nunca, ni en 100 años, podría perjudicarlo ni poco ni mucho en el ánimo de Miss Havisham. En segundo lugar, que le estoy agradecida por ser usted la causa de que ellos se esforzasen inútilmente con sus entrometimientos y ruindades, y en señal de ello ahí va mi mano». Me la tendió, bromeando, porque su arranque de seriedad solo había sido momentáneo. Yo la tomé y la llevé a mis labios. «¡Muchacho ridículo!», exclamó Estela. «¿No se dará nunca por advertido? ¿O es que besa usted mi mano con el mismo sentimiento con que dejé un día que besara mi mejilla?». «¿Cuál fue ese sentimiento?», pregunté. «Déjeme hacer memoria. Un sentimiento de desprecio por todos los aduladores e intrigantes». «Si digo que sí, ¿puedo volver a besar su mejilla?». «Debería haberlo preguntado antes de tocar mi mano, pero si lo desea, sí». Me incliné y su rostro impasible parecía el de una estatua. «Ahora», dijo apartándose en el instante en que toqué su mejilla, «ha de cuidar de que tome el té y luego ha de conducirme a Richmond». El que adoptase nuevamente ese tono, como si nuestra relación nos fuese impuesta y fuésemos simples muñecos, me dejó apesadumbrado. En realidad, todo en nuestro trato me causaba pena. Cualquiera que fuese el tono que empleara conmigo, yo no podía confiar en él, ni fundar en él ninguna esperanza. ¿Por qué repetirlo 1000 veces? Siempre fue así. Llamé pidiendo el té, y el camarero reapareció con su clave mágica y trajo, por pequeñas entregas, unos 50 accesorios propios de este refrigerio, pero de té ni una gota. Nos presentó una bandeja, tazas y platos, cuchillos y tenedores, trinchantes inclusive, cucharas de varias clases, saleros, un bollo tímido y diminuto, cubierto con toda precaución por una gran tapadera de hierro. Moisés entre los juncos personificado por un pedacito de mantequilla medio derretida sobre un lecho de perejil, un panecillo descolorido, 2 impresiones de las barras de las parrillas sobre pedacitos de pan cortados en triángulo y, finalmente, un gran jarrón de familia bajo cuyo peso parecía agobiado por la carga y el sufrimiento. Después de una prolongada ausencia, reapareció por fin con un cofrecito de rico aspecto que contenía unas ramitas. Las sumergió en agua caliente y de este modo obtuvo no sé qué infusión para Estela. Después de pagada la cuenta,
y de recordar al camarero, al mozo de cuadra y a la sirvienta, en una palabra, después de haber gratificado a todos sin que por ello se mostrasen más animosos y de haber aligerado considerablemente la bolsa de Estela, subimos al coche y emprendimos camino. Doblando por Cheapside y subiendo estrepitosamente por la calle de Newgate, pronto pasamos bajo la sombra de aquellos muros de los que me sentía tan avergonzado. «¿Qué lugar es este?», me preguntó Estela. Al principio fingí no reconocerlo, pero luego se lo dije. Al observar la mirada que dirigió al edificio y el modo en que volvía la cabeza murmurando «¡Qué asco!», por nada del mundo habría confesado mi reciente visita. «Mr. Jaggers», dije con intención de desviar el asunto hacia otra persona, «tiene fama de conocer los secretos de este lúgubre lugar mejor que nadie en Londres». «¿De qué lugar no conoce los secretos?», susurró Estela. «Supongo que usted está acostumbrada a verlo a menudo». «Desde que tengo memoria lo veo de vez en cuando, pero lo mismo lo conozco ahora que cuando aún no sabía hablar. ¿Cómo es su relación con él? ¿Son ustedes buenos amigos?» «Desde que me he habituado a su carácter desconfiado, nuestra relación es bastante amistosa». «¿Significa eso que son amigos íntimos?» «He comido con él en su casa». «Imagino», dijo Estela con gesto de repugnancia, «que debe de ser un sitio muy curioso». «En efecto, lo es». Yo debería haber sido discreto y no hablar con tanta libertad de mi tutor, ni siquiera con ella, pero hubiera continuado haciéndolo hasta el punto de describir la cena en Gerrard Street si en aquel preciso instante no hubiésemos entrado en un espacio iluminado por la luz de gas. Mientras lo atravesábamos, todo me pareció clarísimo y se apoderó de mí aquella inexplicable sensación que ya había experimentado anteriormente. Al salir de él quedé tan deslumbrado como si se hubiese tratado de la luz de un relámpago. Cambiamos de conversación y nos pusimos a hablar, sobre todo, del camino que estábamos siguiendo y de qué zonas de Londres había a un lado o a otro. La gran capital era casi nueva para ella, pues, según me confesó, nunca había abandonado los alrededores de la casa de Miss Havisham hasta que fue a Francia, y no hizo más que cruzar la capital tanto a la ida como a la vuelta. Le pregunté si mi tutor debía encargarse de ella mientras permaneciese en la ciudad. «¡Dios no lo quiera!», exclamó, y no dijo más. No me pasaba inadvertido que ella procuraba atraerme, seducirme, y me habría cautivado aunque le hubiese costado gran esfuerzo. Sin embargo, esto no hacía que me sintiese dichoso porque, aun sin que ella hubiera adoptado aquel tono que daba a entender que todo lo hacíamos porque otros lo habían dispuesto así, yo habría sentido que tomaba mi corazón en su mano por puro capricho, no porque al estrujarlo y arrojarlo de sí hubiese despertado en ella algún sentimiento de ternura. Al pasar por Hammersmith le indiqué dónde vivía Mr. Matthew Pocket y añadí que, como no estaba muy lejos de Richmond, esperaba verla alguna vez. «Oh, sí, tiene que verme. Irá usted cuando le parezca bien. Se hablará de usted a la familia. En realidad, ya se ha hablado». Le pregunté si la familia con la cual iba a vivir era numerosa. «No, solo está formada por una madre y su hija. La madre, según tengo entendido, es persona acomodada, aunque no le estorba un incremento de sus ingresos». «Me extraña que Miss Havisham haya podido separarse nuevamente de usted tan pronto». «Eso precisamente forma parte de sus planes para conmigo, Pip», dijo Estela, suspirando como si estuviese cansada. «He de escribirle a menudo y visitarla con regularidad, darle cuenta de cómo va mi salud y qué hay de nuevo acerca de las joyas, porque ahora casi todas me pertenecen». Era la primera vez que me llamaba por mi nombre. No cabía duda de que lo hacía adrede, porque sabía que se lo agradecería en el alma. Llegamos a Richmond demasiado pronto por lo que respecta a mí. Nuestro lugar de destino allí era una antigua y severa mansión en la cual, en otros tiempos, se vieron con frecuencia en las grandes ceremonias, miniñaques, rostros empolvados y con lunares, casacas bordadas, medias de seda, con decoraciones y espadines. Frente a la casa había aún algunos árboles muy viejos y recortados en forma tan solemne y artificiosa como los referidos mirañiques y pelucas, pero la hora en que irían a ocupar su sitio en la gran procesión de la muerte no tardaría en llegar, y pronto se alinearían en ella para seguir el silencioso camino de los que dejaron de existir. Una campanilla de sonido cascado, que indudablemente en su tiempo habría anunciado a menudo: «Ahí tenemos el miriñaque verde, ahí está la espada adornada con brillantes, ahí tenemos los zapatos de tacón rojo y solitario azul»,
Sonó gravemente en el claro de luna y 2 doncellas con mejillas de color cereza salieron a toda prisa a recibir a Estela. El portal absorbió pronto las maletas y Estela me tendió la mano con una sonrisa, me dio las buenas noches y fue absorbida a su vez. Me quedé contemplando la casa, pensando en lo feliz que sería viviendo allí con mi amada y comprendiendo al mismo tiempo que jamás podría ser dichoso con ella. Subí al carruaje para regresar a Hammersmith y si al entrar en él me dolía el corazón, más me dolía al salir. En nuestra puerta encontré a Jane Pocket, que llegaba de una fiesta acompañada de su joven novio, a quien envidié, a pesar de que se hallaba sometido a Flopson. Mr. Pocket había salido a dar una conferencia porque era un orador verdaderamente delicioso al tratar de la economía doméstica y sus libros sobre la educación de los niños y el modo de tratar a los criados estaban considerados los mejores de esta materia. Pero Mrs. Pocket se encontraba en casa, algo preocupada a causa de que se había dado al pequeño un alfiletero para que se entretuviese durante la inexplicable ausencia de Millers, y se encontraban ahora a faltar agujas, las cuales, para un niño de tan tierna edad, lo mismo podían haber servido para uso externo como para reconstituyente. Como los consejos prácticos que solía dar Mr. Pocket, hombre considerado por todos muy inteligente y juicioso, eran muy apreciados, creí conveniente rogarle que prestara atención a mis confidencias. Pero al ver a Mrs. Pocket sentada y leyendo su tratado de heráldica después de haber prescrito la cama como un remedio soberano, pensé que sería mejor dejarlo correr.